chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a su clase de victimología y vamos a comenzar con el tema el día de hoy, que es los derechos de la víctima. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal de la Universidad de Ensenada para que no se pierdan el contenido de las materias que llevan en su módulo número 2. Bueno, hoy en la mañana, chicos, mis alumnos de San Quintín, un saludo a los de la carrera de la licenciatura en criminología. ¿Verdad? Hoy en la mañana tuvimos una ponencia con una psicóloga precisamente que nos hablaba sobre la parte psicológica de la víctima, ¿no? El tratamiento psicológico como parte de un derecho que tiene la víctima para tratarla de empoderar y en este sentido volverla también a reinsertar socialmente. Entonces, vamos a ver qué derechos tiene la víctima. Y hagamos una retroalimentación sobre lo que es la victimología. Al inicio de nuestro módulo hablábamos que hoy en día la victimología ha dado un paso muy grande, ¿no? Y me alegra mucho que en los sistemas jurídicos hoy en día, en el sistema penal, los servidores públicos se estén sensibilizando acerca sobre este tema, sobre esta otra parte de la víctima. Por ahí les decía en la clase, si nosotros tratáramos de explicar el hecho delictivo a través de una fórmula matemática, pues veríamos que se necesitan dos factores, dos personajes importantes en la relación, ¿no? La víctima, el victimario y la víctima, porque ninguno de los dos puede existir sin el otro. Entonces, la víctima a través de la historia ha sido relegada, ha sido dejada en segundo plano, muy poco estudiada, ¿no? Incluso si nosotros hacemos una semblanza de lo que es la criminología, pues inicia precisamente con la intención de querer estudiar el porqué de las conductas antisociales, ¿no? El por qué una persona llega a cometer un delito, pero nunca nos paramos a estudiar a la víctima, quien al final del día es la quien sufre de manera directa el daño que el victimario le puede ocasionar, ¿no? Entonces, pues, la víctima ha quedado en el olvido, incluso por ahí Bernstein, dentro de su obra La victimología, nos habla que dentro de los asesinos seriales son mucho más famosos y se les hace películas y se les hace series, pero nunca nadie se preocupa ni se pregunta qué pasó con las víctimas, quiénes fueron las víctimas, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues vamos a ver qué es la victimología otra vez. Y la victimología veíamos que es una ciencia nueva porque tiene 43 años apenas de que existe, es prácticamente, por ahí les decía, un bebé, ¿no? Esta ciencia. Hay muchos por ahí que terminaban que forma parte de lo que es la criminología. Sin embargo, hoy en día la victimología es una ciencia autónoma, ¿no? Su nombramiento formal pues data de 1972, por ahí en el Congreso de Jerusalén, el primer congreso que se tiene relativo a lo que es la victimología, y ahí se le da el nombre formal a la materia como tal, victimología, y al objeto de estudio que es la víctima. Y ahí se determina también precisamente que la victimología es una ciencia porque tiene un método, porque tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la victimología lo divide en tres: víctima, victimario y victimidad, ¿no? La victimización, es decir, las circunstancias por las cuales una persona pues llega a ser víctima, ¿no? Entonces, podríamos también ahí los pioneros de la victimología, tenemos a Benjamin Mendelssohn, tenemos a Hans Gons por ahí con los primeros precursores de lo que es esta rama, y propiamente también ellos estudian la victimología porque ellos mismos resienten lo que es en ser víctima. Ellos fueron víctimas precisamente del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, desplazados precisamente de sus hogares, y ellos en carne propia sufrieron lo que es ser parte de este concepto de víctima. Entonces, por ahí comienzan el estudio de lo que es la victimología, ¿no? Entonces, aquí tenemos un breve concepto y nos dice que la victimología es una ciencia nueva y pujante, quien ha irrumpido con peculiar fuerza en el universo de las ciencias penales, atrayendo la atención hacia la víctima, es decir, en materia penal se le llama el sujeto pasivo del delito, que hasta hace poco era la gran olvidada, ¿no? Incluso este concepto de Luis Rodríguez Manzanera me gusta mucho
porque le llama la cenicienta del derecho penal, ¿no? Como esa parte olvidada del derecho penal. Y que yo les decía que hoy en día con el nuevo sistema de justicia acusatorio viene a cambiar y a remodelar completamente el concepto de víctima, porque hoy el nuevo sistema de justicia penal gira en torno a la víctima. La víctima es la protagonista hoy del nuevo sistema, ¿no? De pronto sale una víctima empoderada, una víctima dispuesta a denunciar. ¿Por qué? Porque anteriormente el victimario causaba miedo, causaba intimidación, y hoy en día lo que se busca es precisamente que la víctima no tenga eso, ¿no? Que su victimario no le produzca eso, y también pues pueda darse la denuncia. Bueno, vamos a ver la interpretación de la victimología. ¿Cómo se interpreta la victimología? Pues la victimología se interpreta como una ciencia fáctica y como una ciencia autónoma, ya decíamos, tiene precisamente su objeto y su método, ¿no? Ciencia fáctica porque parte precisamente del estudio social, ¿no? Se estudia las condiciones sociales y las condiciones en las que una persona está en un estado de vulneración. Recordemos que el concepto de víctima es muy amplio, ¿no? Por ahí les hay que separar primeramente lo que es la conducta antisocial y lo que es el delito. Sabemos que la conducta antisocial pues es aquella conducta que va en contra de las normas establecidas por la sociedad, y el delito pues son todas aquellas conductas que están tipificadas dentro del Código Penal como tales. Entonces, si hablamos de víctima, el proceso de victimización no discrimina a nadie, ¿no? Víctima puede ser tanto como mujer, hombre, niño, adultos mayores, personas discapacitadas. Todas aquellas personas vulnerables pueden ser víctimas. Entonces, bueno, se conoce también como una rama de la criminología. Al principio la victimología se estudiaba como tal porque lo que era los inicios de esto es más un estudio etiológico, pero una etiología del estudio criminal, es decir, las motivaciones y los orígenes de esas conductas, no iba tanto hacia la víctima, ¿no? Conforme va evolucionando esto y conforme se va viendo la necesidad de estudiar también a este segundo personaje, bueno, pues se hace autónoma, ¿no? Y también forma parte de lo que es la especialización dentro de la criminología, lo que son las criminologías especializadas. Por lo tanto, tú como estudiante pues puedes optar por especializarte en lo que es la victimología. Por ahí también veíamos la victimología forense, es decir, la victimología forense es de gran ayuda porque incluso esta nos va a permitir a nosotros direccionar la investigación. La propia víctima nos da mucho conocimiento acerca del acto delictivo. Por ahí veíamos que se estudiaba dentro para hacer nuestro diagnóstico victimológico, había que estudiar precisamente las áreas familiares, laborales, educativas, profesionales, sexuales, incluso de pareja, todas las áreas de la vida de una víctima, ¿no? Para poder entender cuál era su circunstancia de vida. Entonces, bueno, como movimiento a favor de las víctimas, ahora sí ya nos vamos a hablar un poquito más de los derechos, es decir, qué derechos tienen estas personas que han sufrido una agresión, ¿sí? Que han sufrido violencia. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser sexual, ¿no? Entonces, incluso dentro de los bienes, el concepto de víctima abarca también aquellas personas que sus derechos han sido abusados, también son víctimas. Víctimas también aquellas personas que, producto de un desastre natural, también se contempla dentro de lo que es la victimología. Y como aquellas normas que van a buscar el conjunto de protección a la víctima. Si nosotros hablamos en este último término, aquellas normas relativas que van a buscar la protección de la víctima, pues entonces estamos hablando de un derecho victimal. Es decir, acuérdense ustedes que el derecho es una creación humana que lo que busca es el orden social, la comunicación entre la sociedad. ¿Para qué? Para que el ser humano se pueda desarrollar plenamente y satisfactoriamente. Entonces el derecho aquí es donde sale, ¿sí? Y precisamente a través del establecimiento de normas es que busca consagrar ese bien común. Entonces, si busca consagrar ese bien común, pues también hay que
enfatizar en lo que a la víctima le hace falta, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido dañada, porque le ha sido arrancada una parte de su vida cuando es agredida. Entonces hay que crear normas que vayan tendientes a protegerla también. Y aquí es donde nace el derecho victimal. Y si nosotros tratamos de definir al derecho victimal desde un enfoque jurídico, pues lo podemos encontrar de esta manera, ¿no? El derecho es un garantizador, bueno, pues aquí nos da una introducción y nos dice, el derecho es un garantizador de orden social, de convivencia sana, que permite el desarrollo del ser humano y que forme parte de la comunidad social. Sin embargo, por ahí lo hemos mencionado, como seres sociales que somos, ¿sí? Tendemos siempre a vernos expuestos dentro de esta dinámica social. Entonces, pues, por ahí citando a Thomas Hobbes, ¿verdad? Que nos decía que el hombre es el propio lobo del hombre, es decir, entre nosotros mismos nos atacamos, pues surgen estas afectaciones y hay la necesidad de regular precisamente y de darle un derecho a quienes han sido victimizados. Y en el Estado mexicano, pues la victimología viene ya abriéndose desde el siglo XX, ¿verdad? Comienza ya a hablarse de un derecho victimal. Entonces vamos al concepto ahora sí de lo que es derecho victimal y nos dice que es el conjunto de principios, normas y procedimientos jurídicos locales, nacionales e internacionales tendientes a requerir, posibilitar y controlar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas de delito y abusos de poder. Aquí hablamos de víctimas, no solo víctimas del delito, sino víctimas también de quienes han padecido el abuso de poder de algunos funcionarios públicos, ¿no? Que en su función violentan, agreden a las personas y también por esta parte son consideradas como víctimas, pero víctimas por abuso de poder. Entonces, este derecho victimal van a ser aquellas normas jurídicas creadas precisamente para concederles los derechos que les corresponden, las facultades y los beneficios que como víctimas tienen, ¿sí? Producto de un delito. Aquí ya hablamos de que tienen que ser víctimas derivadas de una conducta que se encuentra tipificada dentro del Código Penal, tal puede ser un homicidio, tal puede ser violación, tal puede ser un abuso sexual, tal puede ser por ahí lesiones. Ahora sí, es decir, que ya esta conducta que despliegue el victimario tiene que estar tipificada como tal. Sin embargo, volvemos a recordar, la victimología lo estudia ampliamente, no solo se enfoca al delito, se enfoca todas aquellas otras circunstancias que también, que independientemente de ser un delito, también lleven a la persona a convertirse en una víctima y a ser víctimas de esas acciones. Vámonos a la normatividad internacional, porque de aquí parte todo, ¿no? De que el Estado mexicano adopte precisamente la normatividad jurídica encargada de reglamentar los derechos de la víctima, parten precisamente de una normatividad internacional y de un organismo como tal muy conocido que se dedica precisamente a la protección de la dignidad humana, que por ahí tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y este organismo dedicado precisamente a preservar esa dignidad humana, pues es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces también ha creado un instrumento y un mecanismo a través que garantice precisamente la colaboración de todas las instituciones jurídicas encargadas de brindarle la protección a las víctimas. Y este protocolo como tal se le conoce como la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, ¿no? Este protocolo fue creado e instaurado por la ONU en el 11 de noviembre de 1985. Es decir, que desde esos años ya se hablaba de un derecho victimal, ya se hablaba de una justicia retributiva, ¿sí? Vamos a ver los apartados en que el protocolo de la ONU está dividido. El protocolo de la ONU está dividido en 4 apartados. Es decir, pues son los apartados que se deben de observar y que se deben de estudiar para poder garantizarle el derecho y el acceso a la justicia a las víctimas. Para empezar, el primer apartado es el concepto de víctima, nos proporciona un concepto de qué es ser víctima, ¿no?
Y nos dice eso, es la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que de acuerdo a la legislación penal vigente en los Estados miembros, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que se vean vulneradas en su persona, ya sea físicamente, emocionalmente, sexualmente, dentro de sus derechos, como parte de lo que cada legislación de cada país tenga contemplado como delito, ¿verdad? Va a ser lo que es la víctima. Luego tenemos en el segundo plano, ya una vez que nos dice esto es ser víctima, ¿sí? Cuando tú te encuentras en estos parámetros y hayas sufrido estos daños, eso es ser víctima. Entonces ahora viene, ¿qué más se requiere tener o qué más se necesita que la víctima tenga para poder solucionar, para poderle dar esos derechos que necesita? Bueno, pues en este caso, este protocolo nos tiene el acceso a la justicia y trato justo. Es decir, toda víctima debe de ser tratado con respeto y compasión, ¿sí? Es decir, su dignidad humana no debe de ser vulnerabilizada. Recordemos que la víctima ya viene de una pérdida, ¿no? Ya viene afectada precisamente por el delito. Entonces, hay que tratarla. Las instituciones públicas deben de garantizarle ese respeto a su dignidad humana y evitar la revictimización. ¿Sí? Es lo que hablábamos precisamente hoy en la mañana con la especialista, chicos, que todo organismo público debe de ser empático para no revictimizar de nuevo a la víctima. Entonces, bueno, nos dice el segundo punto, toda víctima debe de tener acceso a la justicia, ¿no? Es decir, que pueda su agresor pues, ser castigado precisamente por la acción que le provocó, ¿no? Y un sistema de justicia expedito, justo, a poco costo y que sea accesible, expedito, que sea rápido, que no el proceso bajo el cual se va a castigar sea largo, ¿no? Sino que sea algo pronto. A bajo costo, bueno, que tenga la posibilidad precisamente de llegar a la justicia donde sea un servicio gratuito. Recordemos que dentro de nuestro sistema legal, pues si tú no tienes la forma de pagar a un abogado de manera particular, el propio Estado te proporciona uno, no que son conocidos como los defensores de oficio. En este caso, hablando propiamente de la víctima y en el sentido del nuevo sistema de justicia penal, la víctima tiene a alguien que la represente y es el asesor jurídico. ¿Sí? El asesor jurídico trabaja para la institución pública también, pero no defiende al victimario. ¿Sí? El asesor jurídico es una persona dedicada exclusivamente para la víctima, para acompañarla durante la denuncia, durante el proceso penal, ¿sí? Para explicarle cada uno de las etapas que se van a presentar en el proceso, para garantizarle también que tenga una asistencia psicológica. Eso es lo que hoy se conoce como el asesor jurídico. Entonces, la propia ONU ha determinado que toda víctima debe de tener acceso a la justicia, a bajo costo, pronto y expedito. Luego viene el resarcimiento, ¿no? Todo delincuente nos dice que ha violentado a la víctima, deberá devolver los bienes, si esto es posible, ¿sí? Deberá pagar por los daños sufridos o el reembolso de los gastos, ¿no? Es decir, tiene que reparar el daño que le ocasionó a la víctima. El tercer punto tenemos la asistencia. Hay que proporcionarle a la víctima no solo una asistencia jurídica, no solo una asistencia que le proporcione el castigo al victimario por la acción que le realizó. También hay que, por ahí hablábamos de la reinserción social de la víctima. Hablábamos que si el Estado se preocupaba tanto por reinsertar al delincuente también, es decir, por cambiar esas maneras de ser y preverla de estrategias para que no vuelva a delinquir, pues también a la víctima hay que reinsertarla socialmente. La víctima también ha perdido, la víctima también ha dejado de confiar y hay que impulsarla, hay que empoderarla. ¿Para qué? Para que vuelva precisamente al estado en el que se encontraba o mejorarla, ¿sí? Eso es lo que busca. Entonces, la asistencia, la víctima debe tener una asistencia médica, psicológica, social, es decir, por parte del trabajo de los trabajadores sociales
ilegal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si las instituciones no cuentan con estos servicios dentro? Bueno, están obligados a canalizarlos a las instituciones de asistencia médica, social o psicológica que el propio Estado tenga delimitados, ya sea dentro del Seguro Social o ya sea dentro de otro organismo público, para que le presten el auxilio. Tiene que proporcionar la asistencia policial cuando así lo requiera la víctima. Si requiere del acompañamiento de policía, pues también se lo debe de proporcionar personal capacitado para satisfacer las necesidades de la víctima. Hablando propiamente del asesor jurídico, es decir, debe tener un asesor que conozca propiamente del derecho penal acusatorio, ¿no? Que sepa cómo se desenvuelve este sistema novedoso que hoy está dentro de nuestros sistemas penales. Y las víctimas de abuso de poder, es decir, al final nos dice quiénes son las víctimas de abuso de poder. Ya lo decíamos, las víctimas de abuso de poder pues son aquellas que han sufrido precisamente un daño por parte de servidores públicos, quien abusan de sus funciones, que se extralimitan más allá de lo que les correspondería hacer, ¿no? Entonces, dentro de este apartado de lo que es el protocolo de la ONU, tiene estos 4 aspectos que se le deben de dar a la víctima. Y ahora vámonos dentro de los derechos de la víctima propiamente hablando de México. Recordemos que conforme al artículo 133 constitucional que nos establece que tanto la Constitución como los tratados internacionales son considerados ley suprema en México, pues hacemos una adaptación precisamente de este protocolo instaurado por la Organización de las Naciones Unidas y lo insertamos dentro de nuestro propio derecho mexicano, ¿no? Y ha habido toda una evolución en torno a la victimología dentro de nuestro sistema jurídico. Y hablamos de 4 fechas importantes y relevantes que la victimología y que la víctima comenzó a tener una gran participación dentro. Empecemos con 1993 y principalmente de estas lo que estamos hablando son las reformas al artículo 20 constitucional, apartado C. En 1993 se hace por primera vez esta reforma en el que se le da derecho a que la víctima tenga un asesor jurídico. Hablamos de ese asesor jurídico que la acompañe a presentar la denuncia, que le explique cómo funciona el proceso penal, que la acompañe dentro de cada diligencia, que le aporte al Ministerio Público también las pruebas necesarias, ¿sí? Y que también vea que efectivamente está recibiendo la atención psicológica que necesita. Entonces, en 1993 hablamos por primera vez de una persona enfocada de manera directa con la víctima, ¿no? Esa personalidad llamada asesor jurídico que se va a atender especialmente y se va a preocupar solo por la víctima. Luego tenemos en el 2000 otra relevante propuesta que a precisamente este artículo 20 constitucional y a partir del año 2000 se creó un catálogo de derechos para las víctimas, ¿no? Frente a los derechos del imputado, es decir, frente a los derechos del victimario, si lo entendemos dentro de la terminología victimológica, prevalecen los derechos de la víctima en el procedimiento penal frente a los del imputado, es decir, que también se le da ya una serie de derechos y dentro de estos derechos hablamos a la participación que tiene el asesor jurídico de la víctima dentro del proceso penal, ¿no? Es decir, a conocer la carpeta de investigación, la integración de esta, que vea cómo se está integrando, aportar pruebas también. Por ahí el asesor jurídico también puede interrogar y contrainterrogar al imputado. Entonces vemos una mucho mayor participación de este representante de la víctima y estos son los catálogos que el artículo 20 constitucional apartado C le da a la víctima, ¿no? Una serie de derechos. Aparte de estos derechos de asistencia legal con su asesor jurídico, le da también el derecho de recibir asistencia médica de todos los servicios públicos, le da también el derecho de tener una asistencia psicológica, ¿sí? Y nos vamos al 2008. ¿Qué pasa en el 2008? Bueno, en el 2008
en cuanto al sistema penal es trascendente porque se hace una introducción al sistema acusatorio, ¿no? Entra ya lo que es el sistema acusatorio como tal a funcionar ya en su totalidad. Entonces, ya previamente establecido un catálogo de derechos de la víctima, ya se ve instaurado el nuevo sistema de justicia. Entonces, bueno, aparte se le atribuyen ciertos derechos adicionales. Estos derechos adicionales que se le dieron en el 2008 cuando se da ya la apertura del sistema penal acusatorio, pues son el derecho a intervenir en juicio, medidas de protección a la víctima y reparación del daño, ¿no? Cuando así lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, que pueda existir la reparación del daño dentro de los delitos que se permiten, pues se da esta, ¿no? Y cuando no, bueno, pues se sigue el proceso penal, se sigue el juicio oral, ¿no? Entonces, estamos hablando de una justicia ya retributiva con un catálogo de derechos plenamente identificado y plenamente estipulados para la víctima. Y luego tenemos en el 2013, se crea por ahí la Ley General de las Víctimas. Y dentro de la Ley General viene algo muy importante, que se crea por primera vez una institución dedicada especialmente para la protección de la víctima, que hace años atrás no se veía, ¿no? Y es un organismo creado en el 2013 que la única función que tiene es precisamente proteger a la víctima. Y estamos hablando precisamente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Se crea dentro del sistema ejecutivo esta comisión, ¿no? A la cual le llaman Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y aquí es donde se comienzan a instaurar en cada una de las localidades a nivel ya federal completamente y estatal, en cada uno de los estados, una institución dedicada precisamente al apoyo de la víctima. Y hablamos de esta institución como la institución de atención a víctimas del delito, ¿no? Que es el primer filtro que la víctima tiene antes de denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque viene en un estado de trauma, porque viene en un estado de shock producto de la victimización. Entonces, bueno, el primer filtro a llegar es con el psicólogo, ¿no? En este caso, en San Quintín, por acá, tenemos que el primer filtro es con el perito psicólogo y posteriormente, pues con el psicólogo de asistencia a atención a víctimas del delito, ¿no? Es primeramente la primera intervención para tratar de calmar a la víctima, ¿no? Para empoderarla ahí un poco. ¿Y para qué? Para que el asesor jurídico también venga en este momento y le explique que tiene derecho a presentar su denuncia. Y una vez que hemos tranquilizado a la víctima, ¿sí? Pues bueno, el asesor jurídico comenzará a realizar su trabajo y llevará a la víctima a presentar la denuncia. Entonces, lo que se hizo en México a través de estas reformas al artículo 20 constitucional, apartado C, y lo que se buscó con la instauración de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, es una reparación integral del daño. ¿Qué significa una reparación integral? Estamos hablando que ya no solo se requiere el castigo del victimario, no solo eso le va a permitir sentirse en un estado de paz a la víctima. Una reparación integral es repararla no solo económicamente, ¿sí? Es repararla emocionalmente, es repararla en todos sus sistemas de vida. Por eso es que se ve hoy no solo la asistencia legal, la asistencia psicológica, la asistencia médica, la asistencia del trabajo social, porque conjunto con la victimología lo que vamos a hacer por ahí es tratar de ver precisamente esos factores, ¿sí? Predisponentes. Acuérdense que vimos factores endógenos y exógenos que predisponían a una persona a convertirse en víctima. ¿Para qué? Para que ella pueda identificarlos y jamás se vuelva a colocar en ese mismo estado de vulnerabilidad, ¿no? Hablábamos propiamente en la mañana que el ser víctima no es un castigo, el que yo haya producido la victimización que sea mi culpa, ¿no? Pero ciertamente hay ciertos estados de vulnerabilidad que existen y en los que a lo mejor no me puedo detener a ver, que no veo, que no observo y que me hacen estar en estado de peligro y que me hacen ser vulnerable a ser una víctima. Entonces estamos hablando de un sistema integral completo. No solo un sistema legal que castiga, sino también un sistema legal
que busque la reparación psicológica, yo les decía por ahí, la reinserción de la víctima, ¿sí? Que vuelva a volver a confiar en la sociedad, que vuelva también a confiar en el sistema legal, porque por ahí muchas víctimas, y dentro de las encuestas por ahí, que no se denuncian, los delitos que no se denuncian, si nosotros te preguntamos, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué? Porque no confían en el sistema legal, y también a la víctima hay que hacerle confiar en el sistema legal. Entonces es una reparación integral completa la que hay que hacer con la víctima. Bueno, vamos a ver cuáles los servicios victimológicos. Ustedes pueden observar, ya se le llama servicios victimológicos. Es decir, ¿cuál es el servicio que se les presta a las víctimas dentro de la institución de atención a víctimas del delito? Bueno, atención psicológica nos dice en caso de urgencia y una terapia breve, ¿no? Lo que les decía, si la víctima viene en un estado de shock, en un estado de trauma, hay que tranquilizarla. Entonces, si así lo cree conveniente, el psicólogo da una intervención, una terapia breve para que la víctima pues pueda reaccionar, ¿no? Posteriormente la atención jurídica, ¿no? Es decir, mandarla ya una vez que la víctima se ha tranquilizado, vamos a mandar a llamar a su asesor jurídico, quien va a ser que la va a representar durante todo su proceso penal y que le va a explicar precisamente cómo es que el proceso penal se efectúa, se lleva a cabo, a través de cuántas etapas va a pasar la víctima, ¿no? Y posteriormente pues la va a acompañar a denunciar. Ahora decíamos, ¿qué pasa si dentro de este módulo no existe por ahí el psicólogo, todavía no se tiene alguien especializado en este campo? Bueno, pues tendremos que canalizarla a la víctima a las instituciones correspondientes que previamente tengan este servicio. ¿Para qué? Para que le presten precisamente la atención médica. Hay que recalcar aquí que atención a víctimas del delito no da como tal unas terapias semanales o mensuales, sino simplemente lo que hace es atender de manera directa a la víctima y tranquilizarla en el primer momento. Posteriormente la víctima pues ya es canalizada a otras instituciones donde prestan el servicio psicológico gratuito para que de manera semanal o mensual, dependiendo de la agenda de cada institución, reciba sus terapias psicológicas. Luego viene informar y orientar sobre los derechos y el procedimiento previstos en el orden jurídico mexicano en materia de procuración y administración de justicia, ¿no? Explicarles lo que yo les decía, el proceso penal completo. Llevar un seguimiento del caso y mantener a la víctima informada, ¿no? Es decir, cómo va el proceso, cómo se está integrando por ahí la carpeta de investigación, ¿no? Cuáles son las pruebas que van a presentar. El acompañamiento a la víctima, el asesor jurídico tiene que acompañar a la víctima en todas las etapas del proceso y promover la justicia pronta y expedita, ¿no? Incluso también se hace aquí, si no, por aquí no hay muchos abogados que estén trabajando dentro de la institución como asesores jurídicos, se da la posibilidad que la víctima pueda contratar un asesor jurídico privado, es decir, un abogado que la represente y que sea su asesor jurídico dentro del proceso penal, pero privado. Entonces, y exactamente va a ser la misma función del asesor jurídico que presta la institución gratuitamente. Vámonos a los derechos de la víctima de delito, ¿no? Artículo 20 constitucional, apartado C. Lo primero que nos dice el artículo 20 constitucional, que la víctima tiene derecho a recibir desde la comisión del delito, es decir, desde el momento en que se llevó a cabo la acción, atención médica, si lo requiere de manera inmediata, atención psicológica de urgencia y gratuita, ¿sí? Porque a lo mejor de acuerdo a la naturaleza del delito, ¿no? Necesita de una terapia inmediata para que salga del estado de shock en el que se encuentra. Bueno, entonces se le va a dar. Si no se encuentra, pues nos la vamos a llevar ya sea a los centros hospitales o centros de salud pública que presten este servicio. Ahora, dentro de este apartado, algo muy importante que viene también especificado es la forma de actuar en la víctima, es decir, cómo deben los servidores públicos actuar hacia la víctima. Decía por ahí que
que a mí me agrada mucho que los servidores públicos hoy se estén documentando, se estén preparando en materia de victimología, que se estén sensibilizando en esta materia. ¿Por qué? Porque precisamente estos protocolos nos dicen cómo actuar con la víctima. Una de ellas es que la exploración y atención médica, tanto psiquiátrica o de cualquier tipo que esté a cargo del personal, a cargo de un personal de su mismo sexo. Es decir, si la víctima solicita que quien la explore, que quien la revise, sea alguien de su mismo sexo, porque a lo mejor viene producto de una violación y por eso, bueno, pues no quiere que un doctor sea del sexo masculino, sea quien la toque, sea quien la explore, bueno, pues ella puede solicitar que sea uno de su mismo sexo, ¿no? Que un familiar o persona de confianza esté presente. Entonces, si ella pide que esté su familiar ahí y que la apoye, que entre en cada una de las instituciones a las que la víctima va a recorrer, bueno, pues la víctima tendrá que ir acompañada también por su familiar. 2. No ser exploradas físicamente o someterse a ningún estudio o examen, análisis o peritaje si no lo desean, ¿no? No se le puede obligar a la víctima. Si ella no se quiere hacer el examen médico, ¿sí? No le puedes obligar. Si no se quiere que la exploren, no la puedes obligar. Entonces también los servidores públicos tienen que tener esta atención y esta sensibilización a la víctima, dejar que la víctima se controle, dejar que la víctima salga de su estado de shock antes de llevarle a cabo todos estos protocolos, a lo mejor en una violación de la revisión médica, ¿no? Y recibir gratuitamente tratamiento postraumático para la recuperación de la salud mental. Es decir, el tratamiento psicológico no es solo durante, ¿sí?, su crisis, sino también posteriormente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el momento no manifiesta precisamente las consecuencias que le produjo la acción del delito, y posteriormente, pues, si no tiene una atención psicológica adecuada, pues no puede sobrellevar precisamente las secuelas que le deja la conducta delictiva. 2. Recibir asesoría jurídica, ¿no? Y a lo que precisábamos, pues tiene derecho a un asesor jurídico. Que se le informe de sus derechos con el fin de que presente su denuncia ante el Ministerio Público, así como la explicación del proceso acusatorio. Una vez que hemos pasado por la valoración médica, por la valoración psicológica, ahora viene el turno de la valoración jurídica, ¿sí? Y aquí entra el asesor jurídico, ya le comienza a explicar cuáles son los derechos que tiene como víctima, tiene derecho a presentar una denuncia, ¿sí?, que la va a acompañar a presentar su denuncia, que la va a acompañar en cada una de las etapas procesales, a explicarle también cuál es el procedimiento penal, ¿sí?, al que ella va a entrar, ¿no? Asistencia y acompañamiento durante todos los actos del procedimiento que debe intervenir para la defensa de sus derechos, ¿no? El asesor jurídico va a estar con ella en todo momento. Por ahí les decía, tiene ya mayor participación, puede coadyuvar con el Ministerio Público, presentarle pruebas, ver la carpeta de investigación, interrogar y contrainterrogar al imputado, ¿no? Entonces, todo esto puede hacer su asesor jurídico en representación de la víctima, ¿no? Aquí tenemos, pues, coadyuvar con el Ministerio Público, que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, y que se desahoguen las diligencias correspondientes a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley, ¿no? Y el Ministerio Público, pues, debe de garantizar la protección de las víctimas y ofendidos y testigos, es decir, todos aquellos que van a servir como instrumento para probar precisamente la pretensión o el dicho de la víctima. Todos ellos, pues, tienen el derecho a garantizarles protección a todos aquellos que intervengan dentro del proceso. Y por último, bueno, dentro de estos dos también nos marca que toda víctima tiene derecho al resguardo de su identidad y datos personales en los siguientes casos. Cuando sean menores de edad, cuando se trate de violación, trata de personas o secuestro o delincuencia organizada, ¿sí? En este caso se van a proteger los datos personales de las víctimas, ¿no? Cuando sean menores de edad producto de estas acciones, violación, trata de personas, ¿no?
Por ahí, ¿no? Sabemos que dentro del sistema de justicia acusatoria hay un principio que es el principio de publicidad, ¿sí? En el que marca que cualquier persona puede ir a una audiencia a ver cómo se desahoga. Sin embargo, en el ámbito de los menores de edad, cuando han sido producto de una violación, generalmente los procesos y los juicios se desarrollan a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque se protege la identidad del menor. Ya ha sido vulnerada, ¿no? Ya ha sido agredida, ya le ha sido arrancada una parte de su ser, se podría decir en este caso, porque fue afectado emocional y sexualmente. Entonces hay que protegerla y solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y la restitución de sus derechos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que el asesor jurídico puede hacer hacia la víctima, ¿no? El asesor está durante el proceso y después también. ¿Por qué? Porque se va a asegurar que efectivamente se le estén dando los tratamientos psicológicos y médicos que requiera, ¿sí? Entonces hablábamos precisamente de una reparación integral, ya no una reparación solamente económica, sino una reparación completa en su totalidad, ¿no? De todos sus aspectos. Bueno, entonces prácticamente, chicos, estos son los derechos de la víctima. A esto tiene derecho la víctima producto del delito, ¿sí? Y en la mañana hablábamos también de la manera, del tratamiento que se le daba a la víctima ya psicológicamente, los objetivos que buscaban, ahora sí la parte psicológica. Recordemos que si la criminología es interdisciplinaria, la victimología también lo es. Para que la victimología funcione se requiere una conexión entre las demás disciplinas que la auxilian, ¿no? En este caso, pues tenemos al derecho, tenemos a la psicología, tenemos al trabajo social, ¿no? Entonces, en su conjunto, los dos tienen como finalidad repararle el daño a la víctima y volverla a reinsertar socialmente. Entonces, por mi parte, chicos, pues esta ha sido toda la clase. Con esto nosotros cerramos la materia de lo que es victimología. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a la materia, pues háganmelo llegar a través de un mensaje por medio de nuestra clase en Classroom. Los atenderé con todo el gusto, ya lo saben. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con la evaluación, ¿sí? Por mi parte ha sido todo. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y un buen inicio de semana. Gracias, chicos, y gracias a la universidad por el tiempo prestado.